Ecuatorianos, prohibición de dispositivos electrónicos en los comicios, un acto calificado como inconstitucional. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso de dispositivos electrónicos en los recintos electorales ha sido duramente cuestionada por expertos en derecho constitucional. Andrés Benavides calificó la medida como real y expresamente inconstitucional, argumentando que el CNE carece de base legal para restringir derechos fundamentales mediante una resolución emitida en pleno proceso electoral. Según Benavides, esta acción vulnera principios básicos de la democracia, como el derecho al voto secreto, que es un derecho y no una obligación, y el principio de transparencia. Por su parte, Mónica Luzarraga destacó que el CNE ignoró el principio máximo del derecho sancionatorio, conocido como el principio de legalidad, que establece que ninguna norma o restricción puede ser aplicada sin estar previamente contemplada en la ley. Esta omisión demuestra una falta de previsión y rigor jurídico por parte del organismo electoral. Vamos a mirar. La polémica medida ha generado rechazo entre la ciudadanía y sectores políticos, quienes ven en ella un intento por controlar el proceso electoral bajo la apariencia de garantizar transparencia. Sin embargo, analistas coinciden en que la prohibición podría tener efectos contraproducentes, ya que limita la capacidad de los votantes para documentar posibles irregularidades durante las votaciones. Además, se señala que el CNE, en lugar de fortalecer la confianza en el sistema electoral, está debilitando su credibilidad al adoptar decisiones apresuradas e ilegales. Este tipo de acciones refuerza la percepción de que el organismo actúa bajo presiones políticas y no en defensa de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Constitución es una respuesta muy sencilla que le puede dar cualquier estudiante de primer semestre de Derecho. Esto es realmente y expresamente inconstitucional. No existe base normativa que justamente permita que el Consejo Nacional Electoral, vía resolución en medio de un proceso electoral, regule el proceso electoral y también el ejercicio de derechos constitucionales. El artículo 132 y 133 de la Constitución le dice, si es que usted quiere regular temas electorales, si es que usted quiere regular derechos, si usted quiere tipificar sanciones, tiene que ser a través de ¿qué? De ley orgánica, ¿ya? Así que la eficacia jurídica de esa resolución que aprobaron los señores del Consejo Nacional Electoral es nula, tiene el mismo valor que una servilleta. Y evidentemente eso va a ser objeto, entendería, por parte de algunas organizaciones políticas, de acciones públicas de inconstitucionalidad. Por supuesto, es un tema discrecional, es un tema desproporcional, y ahí es cuando el Consejo Nacional Electoral tenía que haber previsto el principio máximo del derecho sancionatorio, que es el principio de legalidad. Y esto, Alexis, no lo podemos dejar de ver sin esta prohibición que establece que cualquier reforma, ya considerándose como parte de índole electoral, ¿no? Que tenga que ver específicamente con el control, el orden, el ejercicio democrático de un proceso electoral, para ser modificada y para garantizarle a la población la socialización, el conocimiento de lo antijurídico de la conducta, tiene que darse efectivamente un año antes para que incluso, pónganse en esta posición, dentro de las comunicaciones, incluso dentro de las convocatorias, el Consejo Nacional Electoral ponga de manifiesto a la población que tal o cual situación ha sido reformada y que en razón de aquello, pues este es el comportamiento que se espera de la población. Enviar una resolución de esa categoría, con la trascendencia que eso implica en temas sancionatorios, como tú lo has indicado, evidentemente pone a la población en una situación de caos, porque a ver, Alexis y Licenia, ¿todos los ciudadanos tienen acceso en este momento a la red social X? No. ¿Todos se pudieron haber enterado de lo que se resolvió el día de ayer? No. ¿Todos vieron o tuvieron la facultad de ver en señal abierta, como lo dijo la consejera Nájera, en señal abierta, en medios de comunicación masivos, la resolución que adoptó el CNE? No.
Entonces, el celular además es un objeto que hoy en día está vinculado a muchas necesidades de la población y del ciudadano en específico, que lo utiliza para llamar el taxi con el que se va a movilizar, para comunicarle a su familia que terminó de votar. Es decir, en muchas situaciones que la verdad lo que ayer reflexionaba hasta cierto punto es que lo que se intenta o lo que se va a provocar en realidad con esta decisión arbitraria, discrecional y desproporcionada, sin ningún tipo de fundamento ni motivación en hechos fácticos, evidentemente es crear un caos. Caos que luego va a enfrentar muy probablemente a la población civil con los militares, que como lo has dicho y entiendo, pues así pudiera ser, se van a dedicar a requisar persona por persona, a hacer registro personal de cada persona para ver dónde lleva, si lleva o no lleva el celular. Luego, ¿qué ocurre si una persona efectivamente logra superar el filtro de ingreso, llega hasta el momento de la junta receptora del voto, se acerca con el celular? ¿Qué? ¿Se va a parar un policía con un fusil de este porte a intimidarte, a cuestionarte tu momento del voto? ¿Y luego qué ocurre? Saldrás esposado, llamado a la policía y bueno, porque a ver, ayer también había una reflexión. ¿Qué pasa si esto se adopta desde la seguridad ciudadana como un ataque y resistencia a las órdenes emitidas? ¿Qué pasa si esto se toma como sedición y terrorismo? ¿Qué pasa si al militar se le ocurre que tú eres parte porque así de discrecional es la orden? Y luego al extenderte, por ejemplo, en este caso una multa, es compensable, es proporcional 9.000 a 32.000 dólares de multa a los ciudadanos que van a desacatar con conocimiento o sin conocimiento la orden, cuando al mismo tiempo tienes un Consejo Nacional Electoral que ha sido incapaz de sancionar inconductas y ahí sí, infracciones electorales graves y muy graves durante todo este proceso electoral e incluso los anteriores. Entonces, sí hay para mí un problema en que al establecer la prohibición, no se deja establecida cuál es la sanción legal y proporcional. Pero esto no es casualidad, Alexis y Liceño. Es que no existe. Y como En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. Conclusión. La prohibición del uso de dispositivos electrónicos en los comicios no solo es un claro ejemplo de una medida inconstitucional, sino también una señal preocupante sobre la fragilidad institucional del sistema electoral ecuatoriano. Si el CNE busca recuperar la confianza de la ciudadanía, debe actuar dentro del marco legal y respetar los principios fundamentales de la democracia, como la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos constitucionales. Las críticas de expertos como Andrés Benavides y Mónica Luzarraga deben ser tomadas en cuenta como llamados de atención para rectificar este tipo de decisiones y evitar que el proceso electoral sea percibido como manipulado o injusto. El futuro de la democracia, escucha bien, Atamaín, el futuro de la democracia en el país depende de la capacidad de sus instituciones para garantizar elecciones libres, transparentes y legítimas, algo que no parece posible si se continúa violando la Constitución en nombre de supuestas mejoras del sistema. Está equivocada, señora Tamaín. Usted no puede coger y con una norma o con una resolución prohibir. Usted no es ley. Usted no entiende que usted no puede emitir ese tipo de resoluciones. Usted es simplemente la persona, el CNE, y usted es la presidenta. Son los que garantizan el proceso y los llevan a efecto. Las leyes las hace la Asamblea. ¿Cómo se lo explico? Con granos de maíz. ¿Qué vamos? ¿Le vamos a dar una clase? ¿Qué quiere, señora Tamaín? Está equivocada. A mí no me puede prohibir que yo tome mi foto, carajo, o cómo se los explicamos los ecuatorianos. ¿Y usted quién es para prohibir? ¿Quién es el CNE para prohibir a través de una pinche resolución? Ustedes no pueden alterar un proceso democrático porque se les ocurre, porque se los pide el señorito Noboa. ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador? Y es todos los días una cosa. Esta señora Tamaín
termina el periodo y debe de ser llamada a juicio penal. De manera inmediata, si termina el periodo. Es más, anoche lo comentaba el doctor Juan Falconi. La asamblea puede activarse y llamarla ahora, de manera inmediata casi, a un juicio político y derivarla a un juicio penal, porque está obstruyendo a los ecuatorianos un derecho, el derecho a la vigilancia de nuestro voto. ¿Qué le está pasando? Ya basta, país. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.